Desde hace 47 años, Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado, más conocida como INVAP, comenzó ganando su prestigio como diseñador y proveedor de sistemas para reactores nucleares. Considerada una de las empresas emblema del desarrollo tecnológico argentino, con el pasar de los años ha sumado a su portfolio la incursión en el sector aeroespacial mediante el diseño, construcción y operación de satélites, como así también radares y la fabricación de centros de medicina nuclear. INVAP coloca a la nación en un selecto club de países con producción propia de alta tecnología, con capacidad exportadora y de alto valor agregado. Un verdadero orgullo nacional y un ejemplo de soberanía tecnológica. Bienvenidos a Mirada Soberana. En el programa de hoy vamos a dar a conocer el trabajo que viene realizando la empresa estatal INVAP, emblema del desarrollo tecnológico argentino, que fabrica centros de medicina nuclear, reactores, radares y satélites. Para eso estamos con Vicente Campeni, gerente general de INVAP. Además es doctor en física de la Universidad Nacional de Córdoba, con especialización en ciencia de materiales. Vicente, ¿cómo estás? Muy bien y contento de poder estar charlando acá contigo. Gracias. Vicente, empecemos. ¿Cuándo se crea INVAP y cuáles eran los objetivos fundamentales en ese momento, la creación? Bien. INVAP se crea a partir de una idea de un grupo de física aplicada que estaba en el Centro Atómico Bariloche, en el seno de la Comisión Nacional de Energía Atómica, a principios de los 70. La idea es a principios de los 70, vuelve de un posgrado el doctor Conrado Baroto. Ese posgrado lo hizo en Stanford y él vio en ese momento el surgimiento de lo que después sería el Silicon Valley. Sumado a esa idea, al espíritu que el centro atómico vivía en esos tiempos, que era un espíritu muy, digamos, innovador, muy disruptivo, sí, para la época, porque había personajes como un Jorge Sábato que ya hablaba de el conocimiento como una herramienta del desarrollo de un país, claro, o de una región. Claro. Y ahí es donde aparece ese concepto. Jorge Sábato tenía un concepto muy claro de soberanía tecnológica. De autonomía, ¿no? Hablaba también. Sí, claro, pero muy pragmático, porque él mismo decía de alguna manera que no había que hacer todo, pero sí había que tener los conocimientos suficientes, claro, como para que la tecnología que nosotros necesitemos esté adaptada a nuestras necesidades, a nuestra propia idiosincrasia, a nuestra problemática territorial, demográfica, claro, o sea, características que son únicas como país y que requieren que obligan a adaptar la tecnología para que sea funcional en estos contextos. De ahí es que se habla de que no es necesario hacer todo, pero sí hacer lo necesario para que la tecnología nos sea útil a los fines específicos del país. Claro. Bueno, en ese caldo de cultivo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, nace la idea de usar a este conocimiento como un motor del desarrollo del país. Y se dan cuenta que para generar estos procesos productivos, tecnológicos productivos, necesitaban la figura de la empresa. Y ahí se crea INVAP. Termina consolidando los estatutos en el 76, pero la idea viene desde antes. Justamente desde los propios estatutos se generan algunas condiciones que hoy las vemos como muy valiosas, pero en su momento eran un poco disruptivas. Por ejemplo, somos una empresa del Estado. ¿Qué significa eso? Que las acciones de la empresa solo pueden estar en manos públicas. ¿Por qué? Y bueno, se supone que los proyectos que íbamos a realizar eran de índole estratégico y usaban el conocimiento que en ese momento estaba originado en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Claro. Todo esto enmarcado en un ambiente de un programa nuclear muy dinámico que había en esos momentos, digamos, ¿no? El propósito era que esta empresa viva de lo que venda, y como tal
así empezó y así seguimos en los 47 años de vida que tiene. Sí. No dependemos de ningún presupuesto ni nacional ni provincial, pero a todo otro efecto, somos una sociedad de Estado, como dije, pero a todo otro efecto nos manejamos como una sociedad anónima. Bien. Tenemos nuestra asamblea, que está formada por la provincia de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Tenemos los directores que hacen, que dirigen políticamente a la empresa, Sí. en los que están seleccionados por la provincia y la Comisión Nacional de Energía Atómica, y hay un representante por el personal. Y después está la estructura gerencial, que está conformada toda por gente de carrera. Bien. La empresa cuenta son 4 sectores, ¿no?, de negocios: nuclear, espacial, defensa y medicina, ¿no? ¿Es así? Sí, esa es la foto de hoy. Bien. Te quería preguntar qué rol desempeña INVAP, pero a nivel geopolítico. Buena pregunta. Para eso te tengo que comentar un poquito más cómo es que hoy llegamos a tener 4 áreas de negocio. Sí. Hacer tecnología en Argentina no es sencillo por la continuidad que se requiere en los proyectos. Los proyectos tecnológicos son proyectos de muchos años. Y mantener esa continuidad y sobre todo gestionar el talento de la gente es algo complicado. Cuando en los 90s hubo una suerte de corte del programa nuclear argentino, Sí. Tuvimos que adaptarnos a esas circunstancias. Y como el propósito nuestro era usar el conocimiento para movilizar el desarrollo del país, tomamos 2 decisiones, en su momento por necesidad, y hoy lo vemos como algo muy virtuoso, que es diversificarnos y salir solamente de proyectos nucleares y entrar en los proyectos espaciales, claro, satelitales. Y por otro lado, si bien ya habíamos hecho una exportación en un acuerdo país-país haciendo un reactor en Argelia, decidimos salir a competir, a presentarnos en licitaciones internacionales y proponer cosas que eventualmente, hacer una inversión para hacer un proyecto que potencialmente podíamos perder. Ese riesgo de ir y competir con terceros también fue una decisión no fácil, pero fue parte del proceso de madurez como empresa. Claro. Bueno, resulta que teníamos un producto bueno y ganamos esas licitaciones, y que nos llevó hoy a ser una empresa que tiene en el área nuclear un nombre bien marcado a nivel mundial, ¿no? A nivel geopolítico. Por otro lado, siguiendo hablando de la parte nuclear, nosotros nos sentimos como un eslabón más de una cadena de valor que tiene el país, que tiene la Argentina. La Argentina tiene en todo su desarrollo, tanto académico, de investigación, productivo en el área nuclear, muy bueno, y eso es reconocido mundialmente. Claro. Hay desarrollos que se han hecho en la Argentina por ejemplo, de producción de radioisótopos con uranio de bajo enriquecimiento, que fue reconocido mundialmente, porque hacer ese tipo de procesos garantiza que todo el conocimiento que de ahí se utiliza no es proliferante, no va hacia un uso que puede ser beligerante. Es uso pacífico de la energía nuclear. Claro. Y en eso Argentina tiene un reconocimiento mundial en su desarrollo nuclear. En todos los aspectos que nosotros tratamos ahora de incluir también en las otras áreas tecnológicas, en la satelital, en la de radares, siempre es esa impronta en la de medicina nuclear, de buscar una asociación que fundamentalmente los proyectos tengan un impacto social en los lugares donde los implementamos. Claro, a eso iba mi pregunta ahora. ¿De qué manera impacta el desarrollo tecnológico que ustedes hacen, que la empresa hace, en las satisfacciones de las necesidades más próximas, ¿no?, de la gente? Bueno, ahí hay, si querés, 2 planos de realidad. Bien. Un plano de realidad es las cosas que hacemos, que en general están definidas por un cliente, ¿no? Los satélites de observación de la Tierra por la CONAEL, los satélites de comunicaciones por ARSAT, el sistema de control de tráfico aéreo
comercial por la EANA. O sea, te estoy nombrando todas organismos, empresas nacionales de control público que son necesarias para producir, justamente satisfacer una necesidad a nivel país. Claro. Los centros de medicina nuclear con la CONEA, en fin. Entonces, en todos esos proyectos, muchas veces el impacto que producen es indispensable, pero también un poco invisible. Cada vez que vos volás en un avión, hoy está siendo traqueado por un radar del sistema de control de tráfico aéreo que gestiona la EANA y que fueron desarrollados a nivel nacional. Esos sistemas se podrían haber comprado afuera, pero lo hicimos nosotros. Y al hacerlo nosotros, y ahí te bajo al otro plano de realidad, lo que hicimos fue movilizar un ecosistema económico. O sea, cuando hablamos que nosotros producimos algo, en realidad lo que estamos hablando es que hay un ecosistema. Nosotros somos los contratistas principales de un proyecto, pero hay un ecosistema de pymes y de empresas y organismos que contribuyen a ese desarrollo del producto y que moviliza la economía a nivel nacional, digamos. Entonces, el impacto social es por los sistemas que en general siempre tienen un objetivo que va más allá, que incluye lo comercial, pero va más allá de lo comercial. Por ejemplo, por decir algo, los satélites de ARSAT, que están diseñados para tener rentabilidad comercial, pero también para llegar a aquellos lugares donde ninguno va a llegar porque no resulta económicamente rentable. Claro, ¿no? claro. Y el otro plano, que es el plano de movilizar a las pymes, ¿no? Bien. Te llevo al plano más político, actual. Una de las dos opciones políticas que va a competir ahora en el balotaje, en el 19 de noviembre, propone privatizar empresas públicas y bueno, que tengan mayor injerencia, digamos, las manos privadas, ¿no? Yo te quería consultar qué opinás sobre estas medidas, sobre este corrimiento de lo público y ya una mayor intervención de lo privado. En principio, a mí no veo una competencia entre lo privado y lo público, sino una complementación. Bien. Complementación necesaria que vos lo ves en los países aún más capitalistas, digamos. Hay fuertes decisiones de Estado en Estados Unidos que hacen, por ejemplo, que a nosotros se nos ponga a veces difícil entrar con un producto ahí. ¿Por qué? Porque ahí está un concepto de que primero hay que comprarles a los americanos, a los norteamericanos, ¿no? Entonces, y eso es una decisión del Estado. Claro. Ahí no intervienen los públicos, los privados, digamos. Mejor dicho, los privados hacen lobby para que así sea, para tener esas cosas. Entonces, para mí es falsa la dicotomía Estado-público. En algunos lados tiene que estar lo público y en algunos lados tiene que estar lo privado y tiene que haber una complementariedad de esa situación. Creo que el problema está que muchas veces se simplifica el planteo y no se ve que lo que se está haciendo, digamos, tiene una complejidad en segundos planos. Así como yo te decía, podemos hacer un reactor de investigación y de producción de radioisótopos como el RA10, que se está produciendo acá en el país, y eso nos da pie para poder exportar un reactor a Holanda, digamos. Entonces vos decís, che, ¿se lo damos a un privado? Ok, se lo damos a un privado, eso implica desmovilizar una parte del sector económico local, implica obviamente una mayor salida de divisas en lugar de una construcción de un capital que permite atraer divisas a partir de la exportación. O sea, a veces las narrativas de campaña llevan a una simplificación que son un poco absurdas a la hora de plantearse en términos de lo que es la real gestión de un país. Claro. Hoy INVAP es una de las empresas estatales como más respetables, ¿no? Dentro de lo que son las empresas estatales, creo que es la más respetada. Tiene alrededor, corregime si no es así, 1.700 empleados y exportaciones por 400 millones de dólares.
Entonces, esos 400 millones de dólares es lo último que hemos aportado en 10 años. En 10 años, bien ahí. Y hay un backlog, sí. Contratos ya firmados para ejecutar por un monto similar. Bien. ¿Cómo se logra esto? ¿De qué forma se exporta este modelo de gestión a otras empresas? ¿Cómo se puede hacer para poder replicarlo, ¿no? Esa es una muy buena pregunta que no sé si lo puedo contestar muy directamente. Está bien. Para mí es una construcción que requiere continuidad. Si yo miro en el tiempo el desarrollo de la empresa, veo que siempre hubo una fuerza aplicada para garantizar la continuidad. Como te comentaba, cuando fue el corte del programa nuclear en la Argentina en los 90, aparecieron estas ideas de diversificarnos y de salir al mundo a exportar, a competir, que lo que buscaban es esa continuidad. Lo mismo ocurrió con la parte de radares, digamos. Hacer tecnología en la Argentina es muy distinto a hacer tecnología en el primer mundo, donde por ahí hay mucho más empresas y la gente, el talento, puede ir migrando de una empresa a otra. Claro. Nosotros tenemos que ver de qué manera conservar ese talento, y lo que hemos encontrado es que esta diversificación de áreas tecnológicas nos permiten, vamos a decir, formar ese talento y a su vez darle los desafíos que el talento necesita para seguir creciendo, ¿no? Está bien. Entonces, transferir esa experiencia, a ver, para mí la primer componente requiere formas de garantizar continuidad en los objetivos de la empresa. Perfecto. Este año INVAP cumplió 47 años creando conocimiento y exportación, ¿no? de tecnología de punta. ¿Con qué políticas crees que se puede mantener y, digamos, y hacer crecer la economía del conocimiento, que, bueno, siempre lo aclaramos en cada una de las entrevistas que hemos hecho, es la tercera exportación de la Argentina? Sí. La respuesta... Me lo contestaste quizás también manteniendo, digamos, esas políticas de... Sí, parte, ¿no? pero hay que también reenfocar un poco la manera de definir políticas. Porque con la velocidad que está cambiando todo lo que es el conocimiento y el desarrollo social con la tecnología, no podés actuar sobre un punto en particular. O sea, nosotros nos percibimos como parte de una cadena de valor que empieza con la educación elemental, primaria, secundaria, las universidades, lo académico, la investigación básica, la investigación aplicada, los proyectos tecnológicos y todo lo que eso implica en cuanto a su implementación productiva, local y de exportación. Sí. Toda una cadena de valor. Sí. Si vos querés fomentar, no podés fomentar una de las partes sola y en forma aislada. Para mí es necesario poder tener una política que diga, quiero, por ejemplo, uno puede definir, quiero aumentar la exportación de economía del conocimiento. Sí. Ok, tengo que trabajar sobre la educación elemental y desde ahí fomentar que hay una capacidad, que el empleo del futuro va a ser un empleo de valor agregado, que va a tener la aplicación de elementos duros, de ciencias duras, digamos. Lo mismo en materia de la academia universitaria, tratar de fomentar las carreras que apoyan eso, hacerla un poco más multidisciplinaria, porque todos los proyectos tecnológicos de ahora y del futuro van a ser multidisciplinarios. Ahí también hay que repensar la educación académica para que no sea tan individualista y que sea más de equipo. Digamos. Bueno. Una de las cosas que nosotros vemos en todo nuestro proyecto es el enorme enfoque a nivel de equipo que se logra en todos los desarrollos. Bueno, eso hay que poder inculcarlo desde lo académico. La investigación básica y aplicada, digamos, tiene que tener también un equilibrio entre lo que es la investigación por curiosidad y la investigación
por un objetivo de cubrir una necesidad. Ambas son necesarias, claro, pero tiene que haber. Y por último está la parte política de comercio, que es usar el potencial, la capacidad de compra que tiene el Estado para que justamente fomentar esta industria claro, de conocimiento y a su vez darle la posibilidad de que ese capital que se fomenta después pueda ser exportado. Entonces, como ves, las políticas uno debería poder afectar con una mirada transversal todos esos eslabones, porque como cualquier cadena, la resistencia, la fuerza de esa cadena es el eslabón más débil. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos un déficit de talento. La calidad de la formación académica que hay en la Argentina es excelente, pero nos falta más. Bien. Podemos hacer esto porque tenemos muy buena calidad en recursos humanos, pero necesitamos más, digamos. El valor agregado que se logra con esta materia prima que es el conocimiento es enorme, pero necesitamos ampliar la base de esta materia prima que es el talento. Está bien. Acompañado con esto que decís, en entrevistas que te han hecho, hablaste de la motivación como la clave del éxito, ¿no? ¿Cómo se trabaja esta motivación en la parte más joven, en el sector joven? Es impresionante cómo los proyectos y esto que te comentaba del trabajo en equipo genera una automotivación. Cuando uno ve que lo que está haciendo es poner un ladrillo, un tornillo, en algo que es muchísimo más complejo, aparece un sentido de pertenencia por todo. Cualquiera de nuestros proyectos, ya estemos hablando de un radar, de un satélite, de un reactor o de un centro de medicina nuclear, involucra cientos de personas. Inclusive cientos de personas que no son de INVAP, son de otros proveedores y esas cosas. Cuando vos llegás a un objetivo de finalización de eso, cada persona que participó, inclusive aquellos que no participaron directamente en el objeto, sino que fueron parte, por ejemplo, del sistema de compra o el sistema de gestión de personal, se siente se apropia de ese objeto. O sea que creo que una de las cosas que yo siempre digo es, si bien nosotros venimos de las ciencias duras, de la tecnología, si no tenés pasión, no se puede hacer este tipo de proyectos. Se alimenta con pasión y los resultados terminan generando esa motivación de decir, che, yo participé de eso, digamos. Así que, y eso, hoy, por ejemplo, en INVAP tenemos un promedio de edad de 40 años, pero muchos jóvenes, porque habemos muchos que somos más viejos, digamos, y yo lo que veo que en las distintas generaciones, obviamente ha ido cambiando la ecuación personal de bienestar entre trabajo y vida privada y vida familiar, son distintas, pero cuando vos vas hacia lo que es las ganas de hacer cosas, ahí hay un factor común que es esta pasión por hacer cosas, digamos. ¿En qué lugar se encuentra el país en cuanto a la autonomía tecnológica que lo veníamos hablando hoy al principio? ¿En qué lugar podés ubicar hoy el país? Y mirá, ¿qué es lo que nos falta? A ver, hoy en las áreas nuestras, obviamente yo hablo de INVAP y de las áreas nuestras, pero también hay otras áreas, por ejemplo en la biología o en farmacéutica, donde también Argentina tiene un potencial enorme. Pero bueno, hablando más específicamente de las áreas que nos competen, Argentina forma parte de un selecto club que puede diseñar sus propios reactores, que puede diseñar sus propios satélites, que puede tener estos sistemas de radarización complejos, digamos.
en cualquiera de esas áreas tecnológicas estás hablando de 10, en algunas áreas puede llegar a ser 15 países que tienen esa tecnología. Entonces, desde el punto de vista de mostrar que tenemos el potencial para hacer ese tipo de cosas, creo que está demostrado. Insisto, no solamente en los campos que nos compete a INVAP, sino también en otras áreas como las que mencioné de farmacéutica, biología, otras áreas donde realmente la formación del talento y la idiosincrasia que nos pone, digamos, que no nos pone barrera a los desafíos, digamos, de alguna manera nos gusta desafiarnos y decir, che, esto se puede hacer. Y eso nos genera un cambio, esa actitud nos genera un potencial que nos pone, que nos diferencia con respecto a otros países y que creo que la Argentina tiene que aprovecharlo. Yo te quería consultar qué aportes realiza INVAP en pos de la soberanía nacional. Vos hablás de radares de nucleares, de todo esto que venís mencionando. Si podés nombrar alguno de todos estos que últimamente te haya llamado la atención, que digas, qué bien que estemos creando este desarrollo, este proyecto. A ver, bueno, uno siempre busca relacionarse con aquellos que tienen más impacto social, ¿no es cierto? Una de nuestras áreas es el área de medicina nuclear y estamos desarrollando el primer centro de protonterapia en el hemisferio sur. El sistema de tratamiento de protonterapia para cáncer es algo súper avanzado y que apunta a enfermedades, a cáncer, al tratamiento de cáncer, pero en lugares complejos y fundamentalmente cáncer de bebés, de pediátricos. Entonces cuando uno piensa en eso y el impacto que tiene, uno se siente orgulloso de estar participando en ese tipo de proyectos. Pero eso como un impacto, digamos, emocional, te puedo decir, che, esto lo vamos a tener en la Argentina y nosotros contribuimos para que esto esté en la Argentina. Pero yo creo que posiblemente porque es nuestro propósito como empresa, darle una oportunidad sobre todo a los jóvenes que quieren desarrollar su talento, que lo puedan hacer en la Argentina, sabiendo que eso a su vez moviliza el crecimiento del desarrollo del país. Para mí eso es lo que más me emociona de lo que hacemos en INVAP, digamos, ¿no? O sea, que esto pueda servir de alguna manera como un punto donde canalizar la pasión que hay por hacer tecnología y que se pueda hacer en el país y para el país, digamos. Si no, la otra que queda es aprender, estudiar y después irse afuera. No, eso no, digamos. Sí. Entonces, los objetivos que siempre se propuso INVAP desde su creación tienen que ver con eso, ¿no? Con cómo canalizás ese potencial, ese talento que somos capaces de desarrollar en términos individuales, pero a su vez ver que eso en conjunto, en equipo, logramos desarrollar algo que le sirve a muchos más. Claro. A manera de cierre, hay dos propuestas políticas que, una de las dos menciona el sector de la ciencia, un apoyo manifiesto de la ciencia, y otra está como un poco más problematizando, digamos, por cuestión de déficit, que genera déficit la ciencia. ¿Cómo ves a la cuestión política ahora, actual? ¿Cómo puede perjudicar o beneficiar, ¿no? a la ciencia argentina?
A ver, obviamente si hablamos de la continuidad de un programa de ciencia y técnica, hace poco se aprobó en Parlamento la Ley de Ciencia. La Ley de Ciencia y Técnica 2030. Sí. Fue voto por mayoría, sí. Casi absoluta, digamos. Entonces, pensar en que hay que hacer borrón y cuenta nuevo de eso, nada, es algo que retrocede más que avanza, digamos, ¿no? Que hay cosas para arreglar en todo nuestro sistema científico, tecnológico, productivo, pero por supuesto, digamos, pero porque le falta pintura a una pared, yo no voy a tirar un edificio abajo, digamos. Entonces, insisto en el pensamiento simplista y no tomar conciencia de lo que es la complejidad del problema y la visión sistémica. Estamos hablando de un país, estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de mucha gente y tenés que ver cómo eso impacta, las decisiones, las propuestas que haces impactan al conjunto, digamos. Es ahí donde yo creo que hay una diferencia notable en las propuestas, ¿no? Una es más constructiva y otra es más destructiva, digamos. Claramente, sí. Gracias, Vicente, por el tiempo. Gracias.